Mis hermanos, yo estoy seguro que todos saben de que ahora estamos participando, o al menos son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos un año atrasados, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hace poco salió cómo los corredores de maratón se preparan para afrontar la carrera de maratón en Tokio. Saben que Japón es una isla, por lo tanto hace calor y aparte de eso hace una gran humedad. Y esto afecta a los deportistas en gran manera. Nos afecta a nosotros sin correr. Imagínense los que tienen que correr una maratón con prácticamente el 90% de humedad. ¿Cómo se preparan mis hermanos, los que son los deportistas, al menos los españoles aquí, para afrontar esa carrera de larga duración en los Juegos Olímpicos? Pues ¿saben cómo se preparan mis hermanos? Se preparan disciplinando su cuerpo para correr esa maratón. Han inventado un aparato que no sé si exactamente el nombre es así, pero se llama termotrón. ¿Y qué es el termotrón, mis hermanos? El termotrón no deja más que ser una sauna gigantesca con una cinta de correr dentro, donde el corredor se pone dentro y pueden entonces modificar la temperatura y la cantidad de humedad de tal manera que el corredor de maratón se prepare y se discipline para poder afrontar la maratón que va a correr en Tokio y alcanzar la gloria olímpica. La verdad, mis hermanos, es que ese termotrón es una disciplina dura para muchos de ellos. Y decían que la mayoría de estos no les gustaba ese entrenamiento y esa disciplina para poder correr esa carrera que tenían por delante. Pero es necesario ese entreno, es necesario esa disciplina para que después no dejasen a medias la carrera que tenían por delante. Y esto, mis hermanos, es lo que el autor de Hebreos 12 quiere comunicar. Nos va a decir que tenemos una carrera que correr por delante nuestro como hijos de Dios. Y en esa carrera la disciplina, y en especial la disciplina divina de nuestro Padre, será algo esencial y necesario para ayudarnos a correr esta carrera de la fe. Así que con esta disciplina que ayuda a correr la carrera de la fe, mis hermanos, podemos destacar tres cosas en este Hebreos 12, en los primeros 17 versículos. Primero, destacar que estamos llamados a correr la carrera de la fe puesta delante nuestro. Segundo, mis hermanos, es que no debemos olvidar la disciplina divina para ayudarnos a correr esa carrera de la fe. Y tercero, es que debemos cuidar congregacionalmente la carrera de la fe que tenemos por delante. Así que vamos a destacar estos tres puntos. Primero, fíjense, estamos llamados a correr la carrera de la fe que tenemos por delante. Y debemos correrla, fíjense mis hermanos, de tres maneras. Debemos correrla primero preparados sin que el pecado nos obstaculice. Fíjense que esto lo vemos en los primeros versículos, en los primeros dos versículos. Y aquí el autor, mis hermanos, va a coger todo lo que es la imagen de lo que es los Juegos Olímpicos de la cultura grecorromana. Nosotros ahora tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que tenemos lo que es esta imagen fresca. Y fíjense que todo el capítulo 12, mis hermanos, es la conclusión, el resultado normal de lo que se nos dijo en el capítulo 11. Fíjense cómo empieza el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, es decir, como resultado. En el capítulo 11 se nos explicó lo que era el salón de la fama de la fe en el pueblo de Dios. Y se nos mostró cómo la fe es algo que caracteriza al pueblo de Dios. Esa fe puesta en Dios y esa fe puesta en lo que es la palabra de la promesa de nuestro Dios. Una fe que nos explicó que es una fe perseverante. Una fe obediente a las promesas y a la palabra de Dios, aun y cuando puede ser muchas veces difícil, ilógico e incomprensible en nuestra vida. Una fe que da a entender que aquel que corre y vive por fe, da a entender, mis hermanos, que sabe que su patria no se encuentra en este mundo, sino en la patria celestial que Dios ha preparado. Una fe que nos dijo el autor,
es perfeccionada, tanto para los santos del Antiguo como para los santos del Nuevo, es perfeccionada en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros, como aquellos santos del nuevo pacto, debemos responder y debemos hacer? Y fíjense, mis hermanos, que el versículo 1 del capítulo 12 lo dice. Por tanto, esto es lo que debemos hacer. Y hay dos cosas. Fíjense, por tanto, corramos al final del versículo 1. Y por tanto, en el versículo 3, considerad. Estas son las dos acciones, mis hermanos, principales de estos versículos. Con esta hueste de testigos, por tanto, ahora nosotros corramos y considerad. Y fíjense que lo primero, mis hermanos, la primera acción es que aquí el autor nos dice que corramos la carrera de la fe que tenemos por delante. Y esa carrera, mis hermanos, es una carrera de larga duración, es una maratón. Pero fíjense que el autor utiliza lo que es la imagen deportiva de carrera para explicar lo que es la vida de la fe del pueblo de Dios. La vida de fe del pueblo de Dios es una carrera, mis hermanos. Una carrera que va a requerir constancia, perseverancia, paciencia. Pero cuando el autor describe la vida de fe del pueblo de Dios como una carrera puesta delante nuestro, mis hermanos, ¿saben qué nos dice? Nos dice también que en esta carrera de la fe hay un galardón final, hay un premio final. ¿Por qué se piensan que los atletas en los Juegos Olímpicos corren, mis hermanos? ¿Corren simplemente por el placer de correr o corren por algo más, mis hermanos? A muchos les gusta correr, evidentemente, pero ¿corren para qué? Corren, mis hermanos, para acabar ganando lo que es la medalla olímpica que está al final de esa carrera. Corren para que al final de la carrera puedan participar de ese premio olímpico, de esa medalla olímpica, de esa gloria olímpica que les espera al final de la carrera. Y corren con esto en mente. Pues bien, mis hermanos, la vida de fe del creyente, de todo creyente, es una carrera de fe con un galardón no olímpico al final, sino mucho mayor, con un galardón que es esa herencia eterna que Dios nos ha dado en Cristo, esa salvación eterna que Dios nos ha dado en Cristo, esa gloria eterna, ese descanso último, ese galardón que es la misma presencia de nuestro Dios. Eso, mis hermanos, es un premio, un galardón sublime para el cual correr esa carrera. Pero fíjense que el autor, antes de decirnos cómo correr, nos va a decir cómo prepararnos para correr esa carrera. Fíjense que ahora nos muestra lo que es la preparación en el versículo 1. Fíjense, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es la preparación para correr esa carrera de fe. Fíjense, literalmente el autor está diciendo aquí, dice, por tanto, también nosotros, por la razón o por la causa de que tenemos tan grande hueste de testigos que nos rodea, habiendo sacado todo peso y el pecado que nos enreda, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que aquí hay dos cosas, mis hermanos, que tienen que ver con la preparación para correr nuestra carrera de fe. Lo primero es que la razón por la cual debemos correr esa carrera es porque tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Literalmente una gran hueste de testigos. ¿Cuáles son estos testigos que nos rodean, mis hermanos? Bueno, son los testigos que han sido narrados en el capítulo 11. Esos que vivieron también y corrieron esa carrera de la fe que les fue puesta por delante. Ahora bien, a veces se ha interpretado esto de los testigos como lo que son el público que está en el estadio mirando a aquellos que corren. ¿Siguieron la Eurocopa, mis hermanos? La Eurocopa había partidos de fútbol que eran tremendamente aburridos. ¿Y saben por qué? Porque en algunos de ellos prácticamente no había público.
Mis hermanos, la Copa América, que se ha jugado sin público, ¿se han visto algún partido a las 3 de la mañana que no suena para ver un partido? ¿Ah? Mis hermanos, era aburridísimo, porque no había público, no había ahí quien animase, quien se quejase, las pancartas, era aburridísimo. Pero fíjense que aquí a veces se interpreta esa grande nube de testigos como aquellos que están sentados en el estadio mirando a los corredores, a los santos del nuevo pacto, correr esa carrera de la fe. Pero no es exactamente esa la imagen. Mis hermanos, el público que a veces está animando a los corredores en el estadio olímpico no son testigos de nada. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ellos, la gran mayoría del público, no ha corrido nunca lo que es una carrera en los Juegos Olímpicos. Pero aquí el autor nos dice, tenemos una gran nube de testigos. Y ese término testigos ha sido esencial en el capítulo 11. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 11, mis hermanos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por esa fe. Fíjense ahora en el versículo 39 del capítulo 11. Y todos estos, los que vivieron esa fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Pues bien, esos que alcanzaron buen testimonio, esa es la nube de testigos que ahora nos rodea. ¿Y qué es lo que el autor está diciendo aquí? Que aquellos que nos rodean, que esos santos del Antiguo Testamento, ellos también corrieron esa carrera de fe. No son ajenos a una vida de fe. La corrieron, la vivieron y por tanto ahora ellos pueden darnos testimonio a nosotros de lo que significa vivir por fe. Nos dan testimonio a los santos del nuevo pacto de lo que es la dificultad de vivir y correr esa carrera de fe. Nos dan testimonio, mis hermanos, de las alegrías en esa carrera de fe, pero también de los sufrimientos, de las tribulaciones, de los obstáculos que aparecen en esa carrera de fe. Nos dan testimonio, ¿saben de qué? Nos dan testimonio de que aún y la dificultad en esa carrera vale la pena correrla. De que aún y lo difícil no es tiempo perdido el correr la carrera de fe que ha sido puesta delante de nosotros. Por tanto, tenemos a esos testigos alrededor nuestro, no solamente que nos animan, sino que nos dan el testimonio claro, que nos dicen que también nosotros corremos esta carrera y vale la pena. Por tanto, nuestra carrera de fe, nuestra vida de fe como creyentes, como pueblo de Dios, fíjense, es una carrera de fe que nunca se corre solo e individualmente. Es una carrera que se corre siempre en conjunto con el pueblo de Dios, con aquellos santos que nos dan testimonio del antiguo y la corremos ahora en el nuevo, juntamente con aquellos santos que quizá en otros lugares del mundo están sufriendo persecución por esa misma fe que les ha sido dada. Es una carrera que no la corremos solos, que no debemos correrla solos, la corremos como pueblo de Dios, con esa gran nube de testigos que nos dicen, sí, puede ser difícil, hay alegrías, pero no es tiempo perdido, vale la pena. Esa es la primera mención para la preparación, pero la segunda, fíjense mis hermanos, ahora hay algo de lo cual debemos despojarnos para correr esa carrera. Y fíjense, lo dice en el versículo 1, despojándonos, literalmente, habiéndonos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí el autor nos va a decir de que esa carrera de la fe no puede correrse de cualquier manera. Tiene unas reglas determinadas para correrse. Los corredores que corren, mis hermanos, lo que son los Juegos Olímpicos, hay unas reglas para correr esas carreras. Y díganme, ¿cuántos de ustedes han visto un corredor de maratón con sobrepeso, mis hermanos? No hay ni un corredor de maratón con sobrepeso. Están todos así de delgados, mis hermanos. Y fíjense en los corredores, por ejemplo, de 100 metros. ¿Han visto la ropa que llevan? Es una ropa ceñida, mis hermanos, al cuerpo. ¿Por qué? Porque es una ropa aerodinámica, es decir, ofrece la mínima resistencia para que de esta manera corran más rápido con la mínima resistencia posible.
Pues bien, el autor aquí nos dice, para correr esa carrera hay algo que debemos hacer y debemos prepararnos para ella. Y fíjense, primero, habiéndonos despojado, no especifica aquí el autor a qué peso se refiere. Y quizás, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida aquellas cosas que nos pesan y hacen difícil y obstaculizan lo que es esa carrera por la fe que tenemos por delante. Tú sabrás quizá cuáles son esas cosas, y si no lo sabes es importante que pienses, reflexiones y medites qué es aquello que lastra tu vida para correr esa carrera. Pero si hay algo que el autor dice claramente que debemos despojarnos y dejarlo fuera. Y fíjense, no solamente es el peso, sino el pecado que nos asedia. Literalmente aquí la expresión no es tanto el pecado que nos asedia, sino que es el pecado que nos distrae, o sobre todo, que sería la traducción más literal, el pecado que nos enreda, mis hermanos. El pecado que se enreda en nuestras vidas y lo que hace es que podamos caer en esa carrera de la fe o ralentizarnos en esa carrera de la fe. ¿Saben? Una de las cosas que uno tiene que tener muy claro cuando empieza a correr una carrera, ¿saben lo que es? Que tenga los cordones de los zapatos bien atados, mis hermanos. Yo recuerdo que en la universidad me pegué un tastarrazo por no tener los cordones bien atados, porque se me enredaron entre los pies, mis hermanos, y caí en medio del tartán de lo que era la pista de atletismo. Y esa es la idea aquí. La idea, mis hermanos, es ese pecado que lo que hace es enredar nuestras vidas. Enredarse, mis hermanos, en nosotros. Y lo que hace es ralentizar esa carrera e incluso hacernos caer en medio de la carrera de nuestra fe. Y la caída del pecado que se enreda, mis hermanos, puede ser una caída mortal y sin vuelta atrás. Y eso lo vimos. Fíjense en el capítulo 10, mis hermanos, en el versículo 26 del capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya explicamos este texto, ya lo interpretamos, no vamos a repetirlo, pero fíjense que aquí, mis hermanos, el autor está mostrando que el enredo del pecado voluntariamente puede tener un fin trágico y no llegar al fin del galardón último de esa carrera de la fe. Por lo tanto, piensa personalmente aquellas veces que el pecado ha podido enredarse en tu vida y cómo ha ralentizado lo que es esa carrera, cómo ha hecho más difícil esa carrera de la fe que te es puesta por delante. ¿Puedes pensar en algo así? Estoy seguro que cada uno de nosotros, mis hermanos, esto es una realidad en nuestras vidas. Cuando el autor dice, deshagámonos, despojémonos de ese pecado que se enreda y puede hacernos caer, ¿saben qué nos está diciendo? Por un lado, el cristiano tiene la capacidad de hacer eso, es el único que puede hacerlo, porque nuestro pecado ha sido purificado, ha sido perdonado por Cristo Jesús y tenemos una conciencia limpia de obras muertas, un corazón nuevo que nos da la capacidad y la voluntad de despojarnos de ese pecado en nuestra vida por la pura gracia de Dios y la obra de Cristo en nosotros. Pero nos dice también que la carrera de la fe tiene una regla para correrse, y es la regla de la santidad. Es una carrera que se corre en santidad. Y fíjense que la santidad es esencial aquí, porque es el fin último al cual estamos llamados a participar. Fíjense, mis hermanos, en lo que es el versículo 10 al final, para que participemos de su santidad. Fíjense ahora, mis hermanos, el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
El autor básicamente aquí es claro: deshagámonos de esto, y algo que debemos hacer, algo que debes hacer para prepararnos y prepararte para correr esa carrera de la fe, es que el pecado que se enreda en la vida de uno debe ser sacado de en medio por la gracia de Dios. Y con esa nube de testigos y despojados de ese pecado, ¿cómo corremos entonces? Y fíjense cómo corremos. Ahora sí el autor nos dice cómo correr esta carrera. Corremos puestos los ojos en Jesús, quien corrió esa carrera antes que nosotros. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos a partir del versículo 2. Fíjense, nos dice, final del versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paran aquí un momento. Corramos con paciencia. Fíjense que el autor de Hebreos es claro en esto. La vida de fe es una vida ¿qué? Es una vida paciente. Porque, mis hermanos, la paciencia es la muestra, dijimos, acuérdense, la paciencia es la muestra de que verdaderamente creemos, de que aún y los obstáculos, de que aún y las dificultades, verdaderamente creemos de que al final Cristo volverá y vindicará a los santos, vindicará su justicia, y somos pacientes en ello y vivimos con paciencia porque vivimos creyendo que nuestro Señor volverá y pondrá las cosas en su sitio. Por lo tanto nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y déjenme, mis hermanos, déjenme que saque un poquito el bisturí aquí. Porque eso que dice, la carrera que tenemos por delante, ¿saben qué? El verbo aquí es pasivo en realidad. Lo que el autor está diciendo, corramos con paciencia la carrera que está puesta o que ha sido puesta delante de nosotros. Fíjense cómo cambia, mis hermanos, aquí el tema. Esa carrera de la fe no es una carrera que tú has escogido. No es una carrera que has dicho, como van los niños a las olimpiadas evangélicas y los apuntamos y decimos, este va a saltar, este va a correr 100 metros y este va a correr la maratón porque es muy divertido. Todos tropiezan y empiezan a caer uno encima del otro. Uno no ha escogido esa carrera, mis hermanos, que está puesta, que ha sido puesta por otro delante de nosotros. Y aquel que ha puesto esa carrera de fe en mi vida, en tu vida, en la vida del pueblo de Dios, ¿saben quién ha sido? Mis hermanos, ha sido Dios mismo. El día que Dios nos llamó, el día que nuestro Padre nos llevó a Cristo Jesús, el día que fuimos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el día que fuimos nacidos de nuevo, el día que fuimos sellados para una herencia eterna, en ese día se nos colocó una carrera delante nuestro para correrla con paciencia hasta el fin, mis hermanos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que esta carrera, y aquí viene quizá lo difícil de entender, con todas y cada una de las cosas que esta carrera comportan en la vida, han sido decretadas por nuestro Señor. Han sido decretadas por nuestro Señor. Incluso las pruebas, los sufrimientos, incluso la disciplina de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, forma parte de esta carrera en la cual Dios nos ha puesto. Y Él puede o ponerlo o permitir que esto esté en nuestra carrera, la cual estamos corriendo. Y saben, esto es difícil de entender. Uno se pregunta, ¿qué tipo entonces de carrera es esta? ¿Qué tipo de carrera es esta que incluso nuestro Dios que nos ha puesto en ella, incluso puede poner o permitir en su soberanía obstáculos, sufrimientos, pruebas y tribulaciones en ella? ¿Qué tipo de carrera es esta tan dura? ¿Saben cuál es? Es la carrera que primeramente fue puesta en nuestro Señor Jesucristo para que la corriese delante de nosotros. Y fíjense, mis hermanos, cómo esto el autor lo expresa aquí. Fíjense en el versículo 2, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mis hermanos. Fíjense cómo el autor nos dice que debemos correr aquí, con nuestros ojos puestos en ¿quién? Puestos en Jesús. ¿Saben?
Esto es sorprendente, porque el autor nos ha dado una hueste de testigos. Abraham, David, Abel, Gedeón, Barak, Samsón, una gran nube de testigos, y nos dice, pero es que el testigo último, definitivo, en el cual vuestros ojos tienen que estar puestos, es vuestro Señor Jesucristo, que corrió esa carrera de la fe y la llevó a consumación última. Está bien mirar a Abraham como ejemplo, está bien mirar a David como ejemplo, pero si miras a Abraham, si miras a David, es para que ellos te lleven a mirar a aquel que es el autor y el que consumó finalmente la carrera de nuestra fe, mis hermanos. Y con los ojos puestos en él corremos. Y cuando el autor aquí nos dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, ¿qué es lo que está diciendo aquí, mis hermanos? Fíjense, la idea de autor no se refiere tanto a la idea de que Cristo es aquel que origina nuestra fe. Aquí no es exactamente el tema. El autor de nuestra fe se refiere a aquel que es el pionero de nuestra fe. Es lo mismo que aparece en Hebreos 5:9, cuando dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, pionero de eterna salvación. ¿Y qué es un pionero, mis hermanos? Un pionero es aquel que va delante, aquel que realiza los descubrimientos primeros, los trabajos primeros. ¿Para qué? Para que otros lo sigan. Yo sé que cuando prediqué de Hebreos 5 les hablé de las sondas Pioneer, las sondas pioneras, las Pioneer 10 y la Pioneer 11, que fueron mandadas ahí al espacio, mis hermanos, y ahora se preguntan de por qué no llegan mensajes de ellas. Bueno, a saber dónde están, ¿ya? Pero básicamente, mis hermanos, eran las sondas pioneras que fueron lanzadas antes, ¿para qué? Para abrir camino de investigación de aquellos que vendrían detrás. Este es Cristo, aquel que es el autor, el pionero de la fe, mis hermanos. Es aquel que primeramente vivió el camino de la fe y ¿saben qué? No solamente lo vivió, sino que lo llevó a consumación última. ¿Qué nos dice de los santos del antiguo pacto en Hebreos 11? Todos ellos alcanzaron buen testimonio, pero ninguno de ellos recibió lo prometido. Ninguno llegó a ver la consumación final de esa fe, pero Cristo sí. Cristo vivió por fe perseverante y obediente al Padre y llevó esa carrera a consumación, al trono y a la gloria celestial. Por lo tanto, cuando el autor dice correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador, correr así porque Él es el que corrió esa carrera delante de vosotros y la llevó a consumación, al fin último. Y fíjense que es así como lo explica el autor. Fíjense, mis hermanos, si siguen leyendo el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora fíjense que lo explica esto. Fíjense, el cual, ahora nos lo expande, el cual, por el gozo puesto delante de Él. Fíjense, nosotros tenemos una carrera puesta delante de nosotros y paralelamente Cristo tuvo también un gozo puesto delante de Él. ¿Se dan cuenta? Y por ese gozo puesto delante de Él, por esa carrera de gozo, Cristo vivió una vida pisando pétalos de rosa. ¿Es así como vivió? Fíjense lo que dice el autor. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Literalmente está diciendo, sufrió la vergonzosa cruz y el menosprecio del oprobio. Fíjense la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vida, mis hermanos, que no hubo uno que tuvo más fe que nuestro Señor. Una fe perseverante y obediente al Padre Celestial y a ese gozo eterno. Pero en esa vida, con ese gozo puesto delante de Él, es una vida que la vivió con sufrimiento, mis hermanos. Con la vergonzosa cruz, con el menosprecio del oprobio en su vida. Y quiero que piensen en la cruz, mis hermanos. Porque si piensan en la cruz, la vergonzosa cruz, el oprobio que nuestro Señor Jesucristo sufrió, ¿saben qué? Y esto no podemos perderlo de vista. Mis hermanos, esa cruz fue una cruz decretada desde la eternidad misma por el Padre para su Hijo.
Fue una cruz que el Padre mismo decretó, un sufrimiento que Dios mismo estableció para el Hijo en esa carrera de fe hacia el gozo final. Un menosprecio que Dios lo decretó y lo permitió en la vida de su Hijo para llegar a ese gozo final. No fue una casualidad en la historia. Esa cruz, esa vergüenza, ese sufrimiento, ese menosprecio de nuestro Señor Jesucristo sucedió todo según el determinado consejo y anticipado conocimiento de nuestro Dios. Y uno dice, ¿cómo pudo el Padre permitir esa vergüenza y sufrimiento de la cruz en la vida de su Hijo? Y el Hijo, mis hermanos, sabía que ese gozo de la gloria eterna, ¿saben por dónde pasaba? Por ser glorificado en aquella cruz. Pasaba por ser fiel al Padre, obediente al Padre. Y Cristo lo fue aún y a pesar del sufrimiento de esa cruz. Pero ese camino, ¿qué es lo que llevó a esa fidelidad de Cristo Jesús? Sigan leyendo el versículo 2. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese camino de sufrimiento de Cristo que Dios estableció y permitió, mis hermanos. Cristo fue fiel y le llevó ¿a qué? A la consumación de la gloria última. Autor y consumador de la fe. ¿Y qué es lo que esto nos indica, mis hermanos? Que cuando corremos esa carrera de nuestra fe, con los ojos puestos en Jesús, hay algo que debemos entender. Que nuestra carrera de fe seguirá los mismos pasos que la carrera de fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa carrera de fe, mis hermanos, Dios puede tener decretados, Dios puede permitir pruebas, dificultades y sufrimientos a través de los cuales, así como Cristo fue perfeccionado para la gloria eterna, el creyente del pueblo de Dios sea perfeccionado para ser partícipe de su santidad eterna. Y para aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe, apartados por su fe, era importante conocer esto. Si Cristo, mis hermanos, vivió fiel aún y cuando hubo el sufrimiento y la vergüenza de la cruz, y esa fe llegó a consumación, ¿saben qué? Mis hermanos, cuando corremos con los ojos puestos en Cristo, debemos saber que será lo mismo con aquellos que estamos unidos a Él. Podrá haber sufrimiento en esa carrera, pero al final habrá vindicación de gloria eterna. Como fue así con nuestro Señor, será así con aquellos que Él ha salvado. Y fíjense que lo tercero, mis hermanos, con esto en mente, así es como corremos. Pero ahora el autor llama a considerar algo. Nos preparamos para correr sin que el pecado nos obstaculice. Corremos con los ojos puestos en Jesús, quien corrió delante nuestro y abrió ese camino de la consumación de nuestra fe. Y ahora nos dice, considerad esa obra de Jesús para no desmayar en vuestra carrera. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 3. Ahora les llama a esa audiencia, les dice, considerad. ¿Y qué es lo que el autor va a hacer en el versículo 3? ¿Saben lo que va a hacer? Va a coger esa cruz vergonzosa que sufrió Cristo, y el autor nos va a dar una pequeña ventana y nos va a permitir mirar a esa cruz y cuál fue el propósito del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Dice, considerad esto. Y la idea de considerad es, no lo miréis superficialmente, no lo miréis como aquel que mira de reojo, así, mira superficialmente. No, considerad, meditad, profundizad en esto. Fíjense lo que dice, considerad a aquel, se refiere a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es una traducción un tanto extraña esta.
Pero la Biblia en las Américas lo traduce un poco más claro. La Biblia de las Américas lo traduce: considerad aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Cuando uno mira la cruz, cuando uno mira a nuestro Señor Jesucristo cargando por nuestro pecado, mis hermanos, lo que se ve en aquella cruz es Cristo sufriendo la hostilidad de nuestro pecado contra Él. La mayor hostilidad que Cristo sufrió, la mayor enemistad que Cristo sufrió en aquella cruz, ¿saben cuál es? Es la enemistad y es la hostilidad de nuestra rebelión y de nuestro pecado delante de Dios. Contra sí mismo, contra su persona, contra su majestad, contra su santidad. Cristo sufrió en lugar de aquellos pecadores hostiles como tú y como yo en aquella cruz. ¿Y por qué Cristo sufrió así? ¿Por qué sufrió Cristo en aquella cruz? Y uno dirá, para perdón de pecados. Ciertamente sufrió para perdón de pecados. Ciertamente sufrió para que esos pecados de nuestra vida, incluso aquellos que quizá te piensas que nadie sabe, aquellos pecados por los cuales quizás has viajado lejos para huir de ellos pensándote que huías, incluso por esos pecados, Cristo sufrió en aquella cruz para perdonarnos. Sufrió para darnos la gloria eterna, pero aquí el autor nos dice, hay otro propósito en ese sufrimiento de Cristo en la cruz. Y fíjense, mis hermanos, que es propósito glorioso. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Ahí está el propósito. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, mis hermanos, cuando el sufrimiento viene en la vida, cuando las pruebas vienen en la vida, decretadas por Dios en ese camino de fe, puestas por Él directamente o permitidas indirectamente por su soberanía, mis hermanos, dice, considerad cómo Cristo sufrió y cómo Cristo fue fiel. Y lo hizo para que tú, para que nosotros no desmayemos en esa carrera de fidelidad a nuestro Dios cuando las cosas se ponen duras y difíciles. Saben, para esos creyentes era vital, porque estaban siendo perseguidos por esa fe y muchos estaban dejando atrás su profesión de fe en Cristo. Considerad, porque ese ejemplo de Cristo es para que ahora vosotros no desmayéis. Y saben, no solamente aquí Cristo es el ejemplo, sino que hay algo mucho mayor ahí detrás. Mis hermanos, el Evangelio mismo, esa gloriosa cruz, que hay una canción que dice el poder mismo de la cruz, el poder de la cruz, mis hermanos. Cuando Pablo escribió a los romanos, que les dijo, no me avergüenzo, ¿de qué? No me avergüenzo el Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, aquí el sufrimiento de Cristo en la cruz no solamente es el ejemplo que nos anima a no desmayar, sino que el Evangelio mismo es ese poder, esa gracia que en nuestra vida necesitamos y trabaja para que no desmayemos hasta el fin. Mis hermanos, si abandonamos y dejamos el Evangelio de Cristo Jesús, si dejas de considerar las profundidades de la gloriosa cruz de Cristo, si dejamos en esta iglesia de considerar las profundidades, riquezas y poder del Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pronto desmayaremos en nuestra fe. Porque sufrió para que nosotros, mis hermanos, no desmayemos. No solamente como ejemplo, sino que esa gracia y poder del Evangelio es lo que necesitamos para seguir adelante. Llamados a correr la carrera de la fe que está puesta delante de nosotros. Pero quizá alguno de esos oyentes podía salir y decir, el predicador diría, tengo 15 minutos para acabar. Aquellos oyentes dirían, pero ¿por qué tal sufrimiento? ¿Por qué es necesario a veces ese sufrimiento y pruebas en medio de esa carrera? ¿Saben por qué?
Porque no se puede olvidar una exhortación. Y ese es el segundo punto. No debemos olvidar la disciplina divina para ayudarnos a correr esa carrera de la fe. Una disciplina divina que primero muestra que somos hijos de Dios y el amor de nuestro Padre. Fíjense que esto podría ser, mis hermanos, un mensaje aparte. Y aquí yo me he estado debatiendo, ¿lo hago aparte o no lo hago aparte? Si lo hubiese hecho aparte, ya hubiese acabado. Hubiese sido maravilloso hoy. ¿Ya? Pero no, mis hermanos, no. Porque esa disciplina divina, mis hermanos, está dentro de un contexto claro. Y es en ese contexto donde se entiende bien la disciplina divina de nuestro Padre. Fíjense, el tema de la disciplina aparece en los versículos del 4 al 11 y aparece 8 veces y aparece siempre relacionado con un término. Aparece relacionada la disciplina con el término hijo. Por lo tanto, la disciplina de Dios es una disciplina para aquellos que son hijos de Dios. No para los no creyentes, sino para los que son hijos de Dios. Aparte, la palabra disciplina en griego, mis hermanos, viene, y eso es importante, viene de una palabra que se utiliza también para hijo, pero viene de una palabra que Pablo utiliza en Gálatas cuando dice el ayo, aquel que nos instruye, aquel que nos guía. La palabra disciplina viene también de eso. Por lo tanto, esto es muy importante, mis hermanos. Porque nosotros a veces tenemos la disciplina en mente como que se aplica cuando se hace algo malo. Y cierto es, cuando se hace algo malo se aplica disciplina ¿para qué? Para corregir, para instruir, para volver al buen camino. Pero no siempre es así. Porque puede haber disciplina que se ejerce sin haber hecho nada malo. ¿Para qué, mis hermanos? Para que aquel niño, aquel joven, tenga una vida recta. Es la idea de instrucción para que haya una vida recta y de justicia. Por tanto, no siempre es por hacer algo malo. A veces sí, ¿ya? Pero a veces es para instruir para que haya una vida recta, mis hermanos. Fíjense, con esto en mente, fíjense lo que dice ahora el autor en el versículo 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense, les está diciendo, Cristo sufrió hasta la muerte por el pecado. Digo, pero vosotros todavía no habéis llegado al martirio y al sufrimiento por vuestro pecado. Es decir, es muy distinto y estáis muy lejos de cómo Cristo sufrió. Él llegó a la muerte, vosotros todavía no habéis llegado al martirio y la idea es, ¿y ya queréis dejar atrás vuestra profesión de fe por esos sufrimientos y esas dificultades? Cristo sufrió hasta la muerte y no la dejó. Vosotros estáis sufriendo y no habéis llegado a este punto y ya queréis bajaros de esa carrera de la fe. Y es que os habéis olvidado de algo. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Se dan cuenta? Lo que el autor está haciendo aquí es algo sorprendente y un tanto chocante, mis hermanos, que cuesta de entender. Pero el autor les está diciendo, si os bajáis, os apeáis de esa carrera de la fe por los sufrimientos y pruebas que estáis teniendo, os olvidáis de algo. Os olvidáis que esas pruebas, que esos sufrimientos pueden ser parte de la disciplina de vuestro Padre Celestial en vuestra vida. Os olvidáis de que Dios disciplina a sus hijos. Os olvidáis de que la disciplina del Padre es real. Os olvidáis de que la disciplina del Padre Celestial es esencial, necesaria e integrante para correr nuestra carrera de fe. ¿Por qué? Porque esa disciplina del Padre lo que hará en vuestras vidas es generar una vida de frutos de justicia para que no os desviéis y lleguéis a participar de su santidad eterna. Es difícil de entender, pero fíjense que la cita que toma el autor en los versículos 5-6, ¿ya? Viene de Job, pero sobre todo viene de Proverbios 3, del 11 al 12.
Y ahí en Proverbios 3, mis hermanos, el contexto de Proverbios 3, ¿saben cuál es? Es el contexto de las instrucciones del padre a su hijo. El contexto en el cual se le dice al hijo, se le dice al joven, oye, no menosprecies la instrucción, no menosprecies la guía de tu padre, porque eso te irá bien en la vida. Jóvenes, os irá bien en la vida, aunque a veces sea un tanto duro. ¿Ya? Dice, pero fíjense que no menosprecies la instrucción del padre para que haya una vida recta, te vaya bien en la vida. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. En ese contexto de la instrucción para una vida recta y de justicia está el texto de la disciplina del Señor. Y fíjense que esto es lo que busca la disciplina. Por un lado busca corregir el árbol torcido. Ya saben que cuando un árbol crece torcido y es joven es más fácil que enderezarlo. Nosotros delante del balcón ya tenemos lo que es un árbol que no te deja ver nada de la plaza, y lo aprecio, porque tampoco me ven a mí, ¿ya? Así que cuando se me pasan cosas raras por la cabeza, pues, en fin, ¿ya? Pero está torcido, no hay quien ponga ese árbol maduro ya recto, mis hermanos, es imposible. Pero fíjense que la disciplina corrige, mis hermanos, pero la intención es para una vida de rectitud. Fíjense que nuestra sociedad ha dejado, mis hermanos, la disciplina aparcada. Es una sociedad en la cual los padres no pueden disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Por temor a ser denunciados. Y esto nos está llevando a una sociedad que te puedes encontrar una banda de descerebrados menores de edad que son capaces de matar prácticamente a un joven a golpes y a palizas, mis hermanos. Una sociedad que crece sin disciplina es una sociedad que crece sin frutos apacibles de justicia. ¿Y saben qué? Nuestro Dios no quiere? No quiere que aquellos que son los suyos crezcan en una vida sin fruto de justicia y santidad en ellos. Y para eso el autor nos va a decir, no desmayes, soporta esa disciplina de Dios, porque lo vamos a ver, para enderezar tu vida, lo veremos. Pero básicamente esa disciplina es muestra de ¿qué? Es muestra de que sois hijos y vuestro Padre os ama. Fíjense en los versículos del 7 al 8 lo explica. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no sois hijos. ¿Se dan cuenta? La base de la disciplina divina, mis hermanos, no es el enfado de Dios, no es la ira de Dios. La base de la disciplina divina, ¿cuál es? Es la base de una relación filial con nuestro Dios, de que Él es nuestro Padre, de que Él no se ha olvidado de nosotros, y es la muestra de la mano paterna y amorosa de nuestro Dios, corrigiendo y guiando nuestras vidas en esa carrera de fe. Cuando uno disciplina a su hijo, ¿lo disciplina entonces porque es menos hijo? No, sigue siendo igualmente hijo y lo disciplina porque es su hijo, porque no quiere, mis hermanos, que se pegue un tortazo en la vida. Pues fíjense que el autor les está diciendo esto. Considerad esta disciplina, y mis hermanos, la disciplina de Dios en nuestras vidas, muchas veces con ese sufrimiento y pruebas que puede ser esa mano paterna de nuestro Dios, no es, mis hermanos, que Dios nos ha abandonado, ni mucho menos. No es ni muchas veces de que quizá hemos hecho mal, no, Dios tiene muchas veces que corregir e instruir porque Él nos ama como a sus hijos, mis hermanos. Y no va a permitir que ninguno de ellos se salga de esta carrera. Y ahí es donde está la necesidad de esa disciplina, necesaria para ayudarnos a participar de la santidad. Y fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos del versículo 9 hasta el versículo 11. Y voy a intentar resumir aquí para llegar al tercer punto en 3 minutos. Difícil, pero voy a intentar hacerlo, mis hermanos. Pero fíjense que aquí nos va a decir la función de la disciplina. Fíjense que en los versículos del 9 al 11, fíjense que va a comparar los padres terrenales con el Padre de los espíritus. Fíjense el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense el contraste entre padres terrenales y Padre de los Espíritus. Es decir, nuestros padres nos disciplinaban para las cosas de este mundo. Pero nuestro Padre de los Espíritus, una mención extraña para Dios, nos disciplina, ¿saben qué? Para cosas de un mundo mayor, mis hermanos. Fíjense cómo lo expresa aquí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? ¿Se dan cuenta? La idea aquí de la disciplina de nuestro Padre Celestial es para que vivamos, mis hermanos. ¿Y cómo debemos entender eso de y viviremos si obedecemos a esa disciplina? Si soportamos a esa mano paterna de Dios en nuestra vida. Fíjense que esa idea de vivir, mis hermanos, se está explicando en los versículos del 10 al 11. Y se lo resumo. Los versículos 10 al 11 dicen, bueno, nuestros padres terrenales, los padres seguro que se identificarán, dicen, nos disciplinaban como a ellos mejor les parecía, mis hermanos. Y es que es así, por poco tiempo, algunos ya no están, pero nos disciplinaban como bien le parecía, lo que a ellos los pensaban que era mejor. Y mis hermanos, muchas veces como padres acertamos, pero jóvenes, sabed que muchas veces como padres metemos también la pata. Y a veces disciplinamos como a nosotros nos parece y no es nada de provecho para nuestros hijos, porque somos falibles si nos equivocamos. Pero fíjense mis hermanos lo que dice en el versículo 10 a mitad, pero se refiere a Dios para lo que es provechoso. ¿Se dan cuenta? Dios no se equivoca en su disciplina. Él disciplina para lo que es provechoso para nuestra vida. Y fíjense aquí el gran contraste. Nuestros padres se podían equivocar, pero el contraste es que Dios no se equivoca. Y aquí muchas veces, y hay aquellos que tristemente pueden llegar a juzgar a Dios como padre por experiencias malas con sus padres terrenales, por disciplina que quizá no aprovechó nunca su vida, pero es que el Padre Celestial que tenemos es distinto, es perfecto, es glorioso, es amoroso y no se equivoca nunca cuando ejerce su mano sobre nosotros. Y nos disciplina para lo que es de provecho, pero fíjense ahora, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito, mis hermanos, de la disciplina divina, para que participemos de su santidad. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Sin santidad, nos ha dicho el autor, nadie verá a Dios. Y mis hermanos, la disciplina de Dios, aún y a pesar lo difícil de las pruebas en nuestra vida, hermanos, ¿saben lo que va a hacer esa disciplina? Va a ayudarnos a hacer lo que se nos ha dicho en el versículo 1, despojándonos del pecado que nos asedia. Esa disciplina va a hacer en nosotros que no se nos enrede el pecado en nuestras vidas en esa carrera. Esa disciplina, ¿saben lo que va a hacer? Va a hacer que al final nunca lleguemos, por la gracia de Dios, por el poder de Dios y por su mano paterna, nunca lleguemos a lo que se ha dicho en el versículo 26 del capítulo 10, a pecar voluntariamente hasta ese hervor de juicio último. La disciplina de Dios no permitirá esto, mis hermanos. Y si tiene que corregir, si tiene que poner en vereda, si tiene que instruir a aquellos que Él ama para que lleguen al final de la carrera y participen de su santidad y su presencia, Él lo hará. Y ¿saben? Puede ser que no sea agradable. Porque fíjense el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nadie está diciendo, disciplíname, disciplíname. Mi hijo no va por casa diciéndome, papá, disciplíname, disciplíname. Nadie, no era así. De que era tristeza, puede ser dura, pero fíjense, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra vez, parábola de deporte, metáfora, ejercitados. Al final produce ese fruto de justicia. En una carrera de la fe, cuyo fruto ha de ser la justicia y la santidad. Y mis hermanos, Dios nos ama tanto. Nuestro Padre nos ha adoptado en el amado. Y nos ama tanto
tanto, tanto, que si es necesario en algún momento de nuestra vida que saque la vara, la sacará para que al final tú como hijo o hija de Dios llegues a gozar de su presencia. ¿Y no es eso maravilloso, mis hermanos? Por lo tanto, con esto, ¿cómo respondemos? Y respondemos, fíjense, cuidando congregacionalmente la vida o la carrera de fe de todos nosotros. Cuidar la carrera de fe de nuestros hermanos. Fíjense ahora en el versículos 12 hasta el 17, y ahí solamente voy a mencionar unas palabras. ¿Cómo respondemos a esa disciplina que genera en nosotros fruto apacible de justicia? Y fíjense que el autor da una serie de imperativos. Fíjense a partir del versículo 12. Por lo cual, eso es como respondéis ahora. Levantad las manos caídas, haced sendas derechas, seguid la paz con todos, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben lo que es ese? Levantad las manos, haced sendas de justicia, seguid la paz, mirad que ninguno caiga. ¿Saben lo que es esto? Es la vida y fruto apacible de justicia que la disciplina divina debe generar en nosotros. Y cuando esa disciplina obra en nosotros, ¿qué debe generarse en nosotros? Fíjense, mis hermanos, levantad las manos y las rodillas paralizadas. Eso viene del Antiguo Testamento, sobre todo de Isaías 35:3. Del contexto cuando se le dice al pueblo de Dios que está en el exilio, animaros. Animaros porque vuestra salvación viene. El autor está diciendo, animaros porque esa disciplina os encarrila en esa carrera. Animaros porque seguís en la carrera y vuestro Señor y Salvador, aquel que viene pronto, realmente viene. Enderezad las sendas, aquello que se ha torcido, aquello que se ha apartado, enderézalo. Quizá llevas tiempo lejos de Dios. Quizá llevas tiempo con sendas torcidas, pues piensa que esa disciplina paterna de tu Padre es para volverte a Él y al pueblo de Dios. Y mis hermanos, esto lo hacemos congregacionalmente, así como Dios con su disciplina pone recto lo que está cojo y torcido, mis hermanos, la disciplina en el pueblo de Dios es para poner recto aquello que está cojo y torcido, para volverlo a lo que es precisamente a la comunión de los santos. ¿Saben qué? Si verdaderamente nos amamos, como hermanos y hermanas, ¿saben lo que haremos? Cuidaremos la carrera de la fe, los unos de los otros. Y si para eso a veces disciplina es necesaria, disciplina deberá ser aplicada. Porque hay algo que debe mirarse. Y fíjense, con esto termino. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y fíjense ahora, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ven esto de la raíz de amargura, mis hermanos? Esto viene de Deuteronomio 29 y el versículo 18. Y lo cita Moisés ahí al pueblo que va a entrar a la tierra prometida y les dice, cuidado con la idolatría, con esa raíz de amargura, porque eso puede ser evidencia de que estáis dejando de lado el pacto con Dios. Aquí el autor dice, mirad que ninguno deje de alcanzar esta gracia, brotando raíz de amargura. ¿Saben? Es curioso, porque el autor aquí dice, quizá una de las evidencias que uno está dejando lo que es ese pacto y profesión de fe es que cuando la disciplina de Dios llega a la vida de uno, lo que brota es amargura, queja y descontento. Y amargura, que son como malas hierbas que lo que hacen es poco a poco contaminar a los demás, hasta que uno dice, bueno, vale ya de tanta amargura. Y aquí el autor dice, cuidado porque estas raíces quizás es evidencia de que uno empieza a dejar esa profesión de fe. Por eso dice, cuidado, no sea como Esaú, que quiso con lágrimas, pero no pudo. Este es el último texto de advertencia
en la carta a los Hebreos. ¿Y sabes qué? Vale más, mis hermanos, pasar por la disciplina de nuestro Dios como hijos que no ser dejados sin disciplina y no ser considerados hijos de Dios. ¿Saben la fábula de la liebre y la tortuga, no? Que la tortuga fue pasito a pasito. Bueno, hay otro que fue también pasito a pasito, pero eso es distinto. A poco, mis hermanos. Pero llegó al fin, con sus dificultades, con su caparazón, con sus problemas, mis hermanos. Pues ¿saben qué? No me malentiendan, pero seamos tortugas en la carrera de la fe, mis hermanos. Porque aun y cuando sea con caparazones que pesan, con patitas cortas que no pueden a veces subir subidas grandes, mis hermanos, con dificultades corramos, porque nuestro Padre es aquel que con su poder nos hace perseverar hasta el fin. Así que el Señor nos ayude a correr la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver.